¿Y si todo lo que creías sobre la primera mujer fuese falso? La historia de Lilith es un secreto incómodo, un relato que desafía los cimientos de la creencia religiosa tradicional. Borrada de las escrituras, distorsionada en mitos, convertida en una figura demonizada. Pero ¿quién fue realmente Lilith? ¿Y por qué su existencia fue eliminada de la narrativa oficial? En este video desentrañaremos su enigma. Exploraremos su papel en los textos antiguos, la razón por la que desapareció de la Biblia y cómo su legado sigue vigente hoy. La historia de Lilith es más que un mito. Es una advertencia, un símbolo de rebeldía y poder. Su ausencia en las escrituras canónicas no fue casualidad, sino una decisión deliberada. La censura de su historia no solo nos priva de una versión más completa del Génesis, sino que también altera la percepción sobre el rol de la mujer en los relatos sagrados. Lilith representa una narrativa incómoda, una historia que desafía la sumisión impuesta a lo femenino. Podría ser que su exclusión haya sido una estrategia para consolidar un modelo patriarcal. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu percepción sobre los relatos bíblicos. Una verdad silenciada, un nombre borrado, un destino que fue transformado en una leyenda maldita. Adéntrate en este misterio y descubre la verdadera historia de Lilith. Te advierto, este conocimiento podría alterar lo que siempre creíste sobre los orígenes de la humanidad. En los albores de la humanidad, cuando el Edén aún era puro, se dice que Dios formó a Lilith del mismo polvo que Adán. No fue creada después, ni de su carne, sino como su igual. Sus ojos reflejaban un espíritu indomable. Su voz resonaba con la misma fuerza que la de Adán. Pero cuando él intentó dominarla, su voluntad se convirtió en fuego y su alma en tempestad. Adán exigía obediencia, pero Lilith se negaba a inclinarse ante su mandato. Fuimos creados de la misma tierra, argumentaba ella. ¿Por qué debería someterme si somos iguales ante Dios? La tensión crecía en el paraíso. Adán quería imponer su autoridad, pero Lilith no estaba dispuesta a ceder. Cada palabra entre ellos era un choque de mundos, un conflicto imposible de resolver. Cansada de las exigencias de Adán, Lilith hizo lo impensable. Pronunció el nombre sagrado de Dios, aquel que ningún ser debía mencionar, y con ello obtuvo un poder que la humanidad jamás comprendería. Un viento oscuro se alzó en el Edén. La naturaleza pareció contener la respiración, mientras Lilith se desvanecía, rompiendo las cadenas invisibles que la ataban. Así, se convirtió en la primera en huir. Desde ese momento, su historia fue cambiada. Ya no era la primera mujer, sino la primera exiliada, la primera rebelde. Pero, ¿por qué su existencia fue condenada al olvido? Mientras Adán permanecía en el Edén, Lilith surcaba los cielos, dejándolo atrás. La creación ya no era un refugio para ella. Su destino estaba fuera de los límites que le habían impuesto. ¿Acaso el pecado de Lilith fue su independencia? ¿Fue su negativa a obedecer lo que la convirtió en un ser maldito? O quizás su historia fue distorsionada para ocultar su verdadera naturaleza. Lo que siguió después marcó para siempre la imagen de Lilith. No solo la borraron de la historia, sino que transformaron su figura en algo temido. ¿Cómo pasó de ser la primera mujer a ser vista como un demonio? Lilith fue la primera mujer, creada del mismo polvo que Adán. Pero, cuando se negó a someterse, todo cambió. Su historia quedó enterrada en sombras, y su existencia fue transformada en un mito de terror.
Según los antiguos relatos, Lilith abandonó el Edén por voluntad propia. Su desobediencia desató la furia divina, y 3 ángeles fueron enviados para traerla de regreso, pero ella se negó a someterse. Como castigo, recibió una sentencia cruel. Cada día perdería a 100 de sus hijos. Una maldición devastadora, diseñada para quebrantar su espíritu y hacerla pagar por su desafío a la autoridad divina. Con el paso del tiempo, su imagen fue transformada en la de un ser oscuro. Se decía que acechaba en las noches, robaba niños de sus cunas y seducía a los hombres en sus sueños. Pero, ¿y si todo esto fue una construcción para erradicar su verdadero legado? Lilith no era un monstruo, sino una mujer que se negó a ser controlada. Su condena fue el olvido, su historia, tergiversada. Se convirtió en la representación de lo prohibido, en el terror que la sociedad temía reconocer. Fue demonizada, convertida en un espectro de la noche. Pero, detrás de la leyenda, existe una verdad oculta. Lilith no era solo un símbolo de rebeldía, sino un desafío a las estructuras de poder de su tiempo. ¿Fue realmente un demonio o una figura peligrosa porque representaba una amenaza para el orden establecido? Y, mientras su historia se distorsionaba, otra mujer emergió en la narrativa: Eva, creada de manera diferente, moldeada para ser la compañera sumisa de Adán. ¿Acaso Lilith fue reemplazada intencionalmente? Su desaparición de los textos canónicos y su transformación en un ser temido sugiere algo inquietante: la necesidad de silenciar cualquier rastro de independencia femenina en los relatos sagrados. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que la historia ha sido escrita? Lilith no desapareció. Fue convertida en un mito aterrador, pero su esencia sigue presente en la memoria colectiva. Desde el principio de los tiempos, el relato de la creación ha sido contado de una manera específica, moldeando la percepción de la humanidad sobre el papel de la mujer en la sociedad y la religión. Lilith, la primera mujer, surgió del mismo polvo que Adán, simbolizando igualdad. Sin embargo, cuando rechazó someterse a su voluntad, su historia fue borrada y transformada en una advertencia contra la rebeldía. Eva, en cambio, fue creada de la costilla de Adán, estableciendo un vínculo de dependencia. Mientras Lilith representaba la libertad, Eva encarnaba la obediencia, el modelo ideal según la narrativa dominante. Esta diferencia no es casualidad, es una estrategia cuidadosamente diseñada para perpetuar la idea de que una mujer debe ser sumisa, mientras que cualquier intento de independencia es castigado con el olvido y la demonización. En los textos apócrifos, Lilith aparece como una figura poderosa e incontrolable, mientras que Eva es retratada como dócil. ¿Fue este un mensaje deliberado para imponer un arquetipo femenino basado en la subordinación? La demonización de Lilith no solo la convirtió en una amenaza dentro del Edén, sino en una fuerza oscura para la humanidad. Se la asoció con el caos, la lujuria y el peligro de la mujer insumisa. Eva, en cambio, fue utilizada como símbolo de la mujer ideal, callada, dependiente, dispuesta a aceptar su papel sin cuestionamientos. Este contraste marcó la historia de la humanidad y la visión de la mujer en la religión. Si Lilith representa la independencia y la autodeterminación, y Eva la sumisión y la obediencia, entonces la narrativa de la creación no es solo una historia de origen, sino una imposición ideológica. Pero el detalle más impactante es que algunos textos sugieren que Eva no fue la segunda mujer, sino la tercera. Si esto es cierto,
hubo otra figura en esta historia que también fue eliminada. Más allá de la Biblia, en diversas culturas antiguas aparecen relatos similares a los de Lilith. Figuras femeninas poderosas, rechazadas por no encajar en el molde de la feminidad impuesto por la sociedad. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Acaso la historia de Lilith fue alterada para suprimir la idea de una mujer con libre albedrío, capaz de desafiar el dominio masculino? Si Lilith nunca fue eliminada del todo, sino convertida en un mito oscuro, entonces su mensaje sigue vivo. Un recordatorio de que la historia siempre ha sido escrita por quienes ostentan el poder. Pero, si Lilith fue suprimida por representar la independencia femenina, entonces, ¿cuántas otras historias han sido censuradas para encajar en la narrativa oficial? No es casualidad que, con el tiempo, Lilith haya resurgido en la cultura moderna como un símbolo de resistencia, un eco de lo que alguna vez se intentó erradicar. Y, si su historia logró sobrevivir al paso del tiempo, es posible que otras verdades ocultas aún aguarden ser descubiertas, desafiando todo lo que creíamos conocer. Si Lilith realmente existió en la narrativa original, ¿dónde quedaron las pruebas? Profundicemos en los textos que podrían confirmar su existencia. En la Biblia tradicional, el nombre de Lilith no aparece en sus relatos más conocidos, pero esto no significa que su existencia haya sido completamente ignorada en los textos religiosos antiguos. En documentos esotéricos como la Cábala y el Talmud, se hace mención a una figura femenina que habita en la oscuridad y que está estrechamente relacionada con fuerzas que desafían el orden divino. Uno de los textos más intrigantes en los que aparece su nombre es el libro de Isaías, específicamente en el versículo 34.14, donde se habla de criaturas nocturnas que acechan en las sombras. En algunas traducciones antiguas se menciona a Lilith como un ser que merodea la noche, pero, con el paso del tiempo, su nombre fue eliminado o reemplazado con términos menos específicos. ¿Por qué alguien querría modificar este fragmento? ¿Acaso la figura de Lilith era tan poderosa que incluso su mención representaba un peligro para la estructura religiosa establecida? Algunos eruditos creen que su eliminación fue intencional, una forma de borrar cualquier indicio de su existencia para evitar que su historia generara preguntas incómodas sobre el relato del Génesis. Sin embargo, en los manuscritos del Mar Muerto se han encontrado referencias a entidades femeninas con atributos similares a los que se han asociado a Lilith a lo largo de la historia. En ciertos fragmentos de estos textos se habla de una mujer condenada a vagar por los desiertos, con una naturaleza indómita y capaz de alterar el equilibrio entre lo sagrado y lo terrenal. ¿Podría ser esta la prueba definitiva de que Lilith fue una parte importante de la mitología bíblica antes de ser completamente borrada del canon oficial? Lo cierto es que su nombre sigue apareciendo en inscripciones antiguas, artefactos arqueológicos y tradiciones que han sobrevivido a la censura impuesta por las religiones monoteístas. A medida que la arqueología y la investigación teológica avanzan, se han encontrado tablillas mesopotámicas y textos en hebreo antiguo que refuerzan la idea de su existencia. En algunos de estos documentos, Lilith es descrita como una entidad poderosa, capaz de desafiar a los ángeles y de adentrarse en los misterios prohibidos del conocimiento divino. ¿Fue Lilith realmente un ser maligno, o simplemente una figura incomprendida cuya historia fue manipulada para ajustarse a una narrativa más conveniente?
Lo más inquietante es que su historia no se limita únicamente a la tradición judeocristiana. En muchas culturas encontramos mitos de mujeres sobrenaturales con características similares. En la antigua Sumeria, mucho antes de que la historia de Lilith fuera contada en textos hebreos, ya se hablaba de entidades femeninas nocturnas, espíritus errantes que desafiaban el orden y sembraban temor en quienes osaban mencionarlas. Una de estas figuras era Lamashtu, un demonio femenino temido por su capacidad para robar niños recién nacidos. Su esencia se asemeja a la de Lilith, reflejando un patrón recurrente en las mitologías ancestrales. En la tradición acadia, Lilitu era una figura de poder y misterio. Su nombre resuena en tablillas de arcilla, donde se le describe como un ente seductor, un espíritu libre que rehusó ser dominado por los dioses. A medida que el mito se extendió, Lilith se transformó en una sombra omnipresente. En el folclore medieval europeo, se decía que merodeaba en las noches sin luna, buscando almas vulnerables a las que susurrar secretos prohibidos. No solo fue vista como un ser de oscuridad. En ciertas corrientes esotéricas se la reconoce como guardiana del conocimiento oculto, una fuerza femenina ancestral que simboliza la sabiduría rechazada por las doctrinas religiosas. En el Renacimiento, artistas y escritores la revivieron en pinturas y manuscritos. Su imagen surgía en el arte, con largas cabelleras onduladas y una mirada desafiante, reflejando su espíritu indomable. Con el tiempo, Lilith dejó de ser solo un mito para convertirse en un símbolo. En el siglo XX, movimientos feministas la adoptaron como emblema de independencia, reivindicando su historia como la de la primera mujer en rechazar la opresión. Pero hay quienes aseguran que su presencia va más allá de la simbología. Testimonios de fenómenos paranormales relatan encuentros con una figura femenina de ojos centelleantes, una entidad que desafía el tiempo y la lógica. En rituales ocultistas, se le invoca como protectora de quienes buscan libertad espiritual. Algunos creen que su energía sigue activa, influyendo en quienes se niegan a ser doblegados por estructuras de poder. En la cultura moderna, su huella es innegable. Desde películas hasta novelas, Lilith aparece como un personaje enigmático, una sombra que nunca desaparece por completo, como si su historia estuviera destinada a repetirse eternamente. Desde tiempos inmemoriales, la historia ha sido escrita por los vencedores, moldeada para encajar en los dogmas y creencias dominantes. Pero, ¿qué sucede cuando una historia es tan incómoda que se decide eliminarla por completo? Lilith representa mucho más que un mito olvidado. Su nombre evoca rebelión, desafío y una verdad que incomoda a las estructuras establecidas. Si su existencia fue borrada, ¿cuántas otras verdades han sido silenciadas? Durante siglos, la humanidad ha construido relatos que justifican el orden social, historias que consolidan el poder de unos sobre otros. Lilith es un caso claro de cómo se suprimió un relato que amenazaba este equilibrio. En la Biblia tradicional, la historia de la creación se cuenta desde una sola perspectiva. Sin embargo, en textos más antiguos encontramos fragmentos que sugieren una versión diferente, una en la que Lilith tiene un papel central. Al ser creada del mismo polvo que Adán, Lilith era su igual en todos los sentidos. No era una extensión de él, sino un ser autónomo. Este detalle cambia por completo el concepto de la mujer en la narrativa bíblica. Si Lilith no fue creada para obedecer, su historia se convertía en un problema.
Su existencia era la prueba de que la mujer no estaba destinada a la sumisión, sino a la independencia y al libre albedrío. Pero la historia no favorece a los rebeldes. Con el paso del tiempo, su imagen fue demonizada. Lo que antes era una mujer fuerte e igualitaria, se transformó en una criatura oscura, temida y rechazada. Los antiguos textos la describen como una amenaza, no porque representara el mal, sino porque encarnaba el poder femenino fuera del control de la autoridad patriarcal. Su historia debía ser suprimida para evitar que su mensaje se propagara. En muchas culturas encontramos mitos similares. Figuras femeninas poderosas que fueron convertidas en seres malignos con el único propósito de frenar la disidencia y consolidar la jerarquía establecida. ¿Y si Lilith no fue la única? ¿Cuántas otras figuras femeninas han sido eliminadas de los relatos oficiales? Quizás su historia es solo la punta del iceberg de una censura que ha durado milenios. Algunos investigadores sostienen que la eliminación de Lilith no fue un hecho aislado, sino parte de un esfuerzo más amplio por redefinir la historia en favor de un relato más controlado y conveniente. Los textos apócrifos, ocultos por siglos, sugieren que la historia que conocemos ha sido editada. La pregunta es, ¿cuánto de lo que nos enseñaron fue realmente la verdad? Las evidencias de su existencia aparecen en la Cábala, en el Talmud y en antiguas inscripciones mesopotámicas. Pero, con cada nueva versión de la historia, su nombre fue desapareciendo lentamente. Hoy, Lilith se ha convertido en un símbolo, un emblema de todo aquello que se ha querido erradicar. Pero su regreso a la luz nos obliga a replantearnos muchas de nuestras creencias. Si Lilith representa el principio de algo más grande, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que la historia ha sido narrada? ¿Cuántas verdades incómodas siguen ocultas, esperando ser descubiertas? Durante siglos, la Iglesia ha controlado qué textos sagrados pueden ser difundidos y cuáles deben permanecer en la sombra. Lilith, al representar un desafío a la autoridad patriarcal, fue una de las grandes víctimas de esta censura. Desde los primeros concilios eclesiásticos, se decidió qué relatos eran aceptables y cuáles debían ser eliminados. Se destruyeron manuscritos, se modificaron traducciones y se impuso una narrativa que favoreciera la obediencia. No solo fue Lilith, otras figuras y textos incómodos también desaparecieron. Evangelios gnósticos, escritos esenios y antiguas tradiciones fueron condenadas como herejías, asegurando que la historia fuera contada de una única manera. Lilith representaba la independencia femenina, la voluntad propia y la insubordinación. ¿Acaso era peligroso aceptar que la primera mujer de la humanidad no fue sumisa, sino desafiante? La Iglesia prefirió enterrarla en el olvido. En algunas versiones antiguas del Génesis, su nombre aparecía, pero en traducciones posteriores fue sustituido o eliminado. ¿Por qué tanto esfuerzo por erradicar su existencia de la narrativa oficial? Algunos eruditos creen que su historia fue distorsionada intencionalmente. De ser la compañera de Adán, pasó a ser retratada como un demonio. ¿Quién se benefició con esta transformación? En la Edad Media, la figura de Lilith fue usada para reforzar la imagen de la mujer como tentadora y pecadora. Se convirtió en un símbolo de lo prohibido, de lo que debía ser temido y reprimido. Grabados antiguos muestran a Lilith con alas y garras, rodeada de sombras. Pero, ¿acaso era esto una representación real de su naturaleza o una estrategia para desacreditar su legado? A lo largo de los siglos,
la Iglesia ha reescrito la historia para consolidar su poder. Lilith es solo uno de los muchos nombres que fueron erradicados o demonizados para mantener el orden establecido. Pero la pregunta sigue en el aire. Si Lilith fue eliminada de la historia oficial, ¿cuántos otros relatos han sido modificados o destruidos para evitar que cuestionemos lo que creemos saber? Durante siglos, Lilith ha sido un enigma. ¿Fue realmente un demonio, como nos han hecho creer, o solo una mujer que se atrevió a desafiar un destino impuesto? Su historia no es solo un relato antiguo, representa algo mucho más profundo, la eterna lucha entre el control y la libertad, entre la sumisión y la autodeterminación. Su nombre ha sido susurrado en mitos, prohibido en textos y demonizado en creencias. Sin embargo, su legado sigue resonando en cada voz que se levanta contra la opresión. Si analizamos la narrativa, encontramos un patrón inquietante. Cuando una mujer se niega a obedecer, la historia la convierte en un ser maligno, peligroso, una amenaza al orden. En lugar de ser recordada como la primera mujer de la humanidad, Lilith fue transformada en un símbolo de lo prohibido. Su única falta fue no aceptar una vida de servidumbre. La pregunta clave no es si Lilith existió o no, sino por qué su historia fue suprimida y reemplazada por otra más conveniente para los que escribieron las reglas. En cada civilización, en cada época, ha habido figuras como Lilith. Mujeres cuya existencia incomodaba, cuyas decisiones rompían con las normas establecidas. En los registros antiguos, en los libros ocultos, su nombre persiste. En la oscuridad de la historia, su verdad ha sobrevivido a pesar de siglos de intentos por borrarla. Quizás Lilith nunca fue una villana. Tal vez su única culpa fue elegir su propio destino en lugar de aceptar el que otros habían trazado para ella. La historia de Lilith nos recuerda que las narrativas oficiales siempre tienen un propósito. ¿Cuántas otras verdades han sido reescritas o eliminadas para controlar a la humanidad? Su imagen fue transformada en la de un demonio, pero en la sombra de cada relato prohibido aún brilla la esencia de su verdadera historia. Y así, cada vez que alguien desafía la autoridad impuesta, cuando una voz se alza contra la injusticia, el eco de Lilith resuena una vez más. No fue la primera, ni será la última. Su historia es el reflejo de muchas otras que aún quedan por contar, que siguen siendo censuradas o distorsionadas. En su rebelión, en su huida, Lilith dejó una marca imborrable. Se convirtió en un símbolo de resistencia, en una llama que nunca lograron apagar. El poder teme a los que no pueden ser controlados. Por eso, su historia fue silenciada. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Tal vez la verdadera lección que nos deja Lilith es que siempre hay otra versión de la historia. Una que no nos han contado, una que aún espera ser descubierta. Y ahora es tu turno de decidir. ¿Crees que Lilith fue una villana, una víctima o algo más? Su legado sigue vivo, esperando ser comprendido. ¿Qué piensas tú? Lilith ha sido descrita como un demonio, pero también como la primera mujer que desafió el orden establecido. ¿Realmente fue una villana o una víctima de la historia? Durante siglos se nos ha enseñado que Eva fue la primera mujer, pero los textos antiguos cuentan otra historia. Una historia de rebeldía, castigo y una verdad que intentaron borrar. Lilith desafió a Adán, se negó a obedecerlo y por ello fue demonizada. Su historia fue ocultada, su nombre borrado
y su legado transformado en un símbolo de terror y oscuridad. Pero ahora sabemos la verdad. Sabemos que su historia no es solo un mito, sino un reflejo de cómo se ha intentado silenciar a quienes desafían las reglas impuestas por el poder. Si Lilith no hubiera sido eliminada de la historia oficial, ¿cómo sería nuestra visión del papel de la mujer en la sociedad? ¿Sería diferente nuestra manera de entender la libertad y la igualdad? La pregunta sigue en el aire. ¿Lilith realmente representa el mal o es la encarnación de la resistencia contra un sistema que buscó controlarlo todo? La decisión queda en tus manos. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Lilith fue un ser oscuro, una mujer incomprendida, o un símbolo de libertad que fue erradicado de la historia oficial? Si te ha parecido impactante esta historia, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada día revelamos verdades ocultas, misterios que han sido silenciados y relatos que desafían la historia. Dame un like a este video y compártelo con más personas. No permitas que la verdad de Lilith siga oculta. Su historia merece ser contada, discutida y analizada por todos nosotros. Nos vemos en el próximo misterio. Recuerda, hay muchas verdades que nos han ocultado. Y aquí, juntos, seguiremos descubriéndolas. Hasta pronto.